Mi suegra me dio un ladrillazo y me gritó: «Lárgate de mi casa, gorda inútil», creyendo que la casa era de su querido hijito. Yo solo sonreí, e hice algo que no va a olvidar jamás. «Gorda inútil, sal de mi casa antes de que te entierre viva». La frase no cayó como una amenaza. Cayó como una costumbre. Como esas palabras que duelen más por repetidas que por inesperadas. Daniela tenía 34 años y las ojeras le hacían parecer de 50. El pelo atado con una liga vieja, la camiseta manchada de detergente y los guantes rotos que usaba para lavar los platos desde hacía horas. Afuera llovía con rabia, como si el cielo se hubiera cansado también. Adentro, la cocina olía a grasa vieja y a desesperanza. Llevaba días sin dormir bien. Su hija Isabel, de apenas 8 años, no dejaba de toser por las noches. Una tos áspera, seca, que le cortaba el alma cada vez que escuchaba el sonido desde el cuarto contiguo. Ya ni siquiera tenía fuerza para llorar. Solo lavaba platos. Era lo único que seguía funcionando sin reproches. La casa no era grande. 2 habitaciones, un baño con fugas, cocina con muebles vencidos y una sala que hacía de bodega. A simple vista, era una casa pobre. Pero para Daniela, era lo único que le daba la sensación de que aún podía respirar. La puerta se abrió de golpe. No hubo timbre. No hubo aviso. Como si la dueña legítima de la casa entrara a reclamar lo que le correspondía. Graciela, su suegra, entró empapada, con la cara desfigurada por la furia. ¿Otra vez sin limpiar el baño? ¡Qué asco me das! ¿Cómo puedes vivir así? Esta casa parece un basurero y tú, una marrana inútil. Y todavía tienes el descaro de seguir aquí. Y gritó, avanzando hacia Daniela con los zapatos mojados dejando huellas negras sobre el suelo recién trapeado. Daniela no respondió. Solo bajó la cabeza y siguió lavando. Su cuerpo temblaba, no del frío. Era miedo. Pero también algo más. Algo que venía acumulándose desde hacía años. Te estoy hablando, ¿no me escuchaste? Graciela se acercó más. ¿O es que ahora estás sorda además de estúpida? Isabel apareció desde el pasillo, abrazando su osito sin un ojo, el único que le quedaba. Observó en silencio, como lo hacía cada vez que su abuela explotaba. «Mamá», susurró la niña. «Tengo hambre». Daniela giró su rostro hacia ella, con una ternura rota. Aún con las manos llenas de jabón, se las limpió rápido con el trapo de cocina y se agachó para abrazarla. «Ya casi termino, mi amor. Voy a prepararte algo». Graciela bufó. «Claro. Alimentando a esa escuincla inútil. Igualita a ti. Maldigo el día que mi hijo te metió a esta casa. Maldigo cada centavo que gastó en ti. Mira lo que hiciste con él. Era un hombre sano, bien parecido, tenía futuro. Ahora es una sombra. Una sombra por tu culpa». Daniela apretó los dientes. Quiso gritar. Quiso lanzarle el sartén. Pero no lo hizo. No lo hizo por Isabel. Por esa niña que la miraba con ojos grandes, llenos de miedo y esperanza al mismo tiempo. Graciela dio un paso más. Tomó una botella vacía de vidrio de la mesa y la arrojó contra la pared, muy cerca de donde estaba Isabel. «¿Qué esperas para irte? De esta casa es de mi hijo. No tienes derecho a estar aquí». La tensión se podía cortar con un cuchillo oxidado. Las lágrimas de Daniela no salían. No frente a ella. Ya no. Porque esa escena no era nueva. Solo era más violenta. Isabel rompió en llanto. Se escondió detrás de su madre. Daniela la tomó de la mano y caminó con ella hacia el cuarto, mientras Graciela seguía gritando insultos irreproducibles. Pero entonces, Daniela cometió un error. La miró. Esa mirada que ya no era la de la nuera sumisa. Era una mirada distinta. Una mezcla de agotamiento, dolor y algo más, una decisión. Graciela lo notó. ¿Y ahora qué? ¿Vas a sacarme tú? Mí. Que esta casa es de Mauricio. Te recuerdo que él es el que trabaja. Tú solo eres una carga. No. Daniela habló con voz baja, pero firme. Esta casa no es tuya. Graciela rió con rabia. ¿Qué dijiste? Repítelo. Que no tienes derecho a tratarme así.
Y entonces, pasó. Graciela salió al patio trasero, levantó un ladrillo húmedo del rincón donde se estaban haciendo reparaciones, volvió a entrar y sin pensar 2 veces lo lanzó con fuerza. El ladrillo impactó el hombro izquierdo de Daniela. Un golpe seco. Ella cayó contra la pared. Isabel gritó con el corazón. ¡Mamá! Graciela respiraba con dificultad, como si hubiera descargado un odio que llevaba reprimiendo desde años. Así se trata a la basura. Largo de aquí. Y gorda, inútil, parásito. Daniela no se movió. Sangraba. Le temblaba el brazo. Pero no soltó ni una lágrima. No gritó. No se defendió. Solo miró a su hija. Y le sonrió. Esa fue la última sonrisa que Isabel vio ese día. Porque Daniela se puso de pie, entró al cuarto, cerró la puerta con seguro, se sentó en el suelo, temblando, y escuchó los pasos de Graciela alejándose, mascullando insultos mientras se encerraba en su habitación. Isabel se le acercó. Tenía la nariz sucia, el hocito colgando, los ojitos rojos. ¿Estás bien, mami? Daniela la abrazó con el brazo que no dolía. Sí, mi vida. Solo fue un golpe. Hay cosas que duelen más, pero no se ven. Isabel apoyó su cabeza en el pecho de su madre. El silencio se instaló como un invitado permanente. Daniela se quedó mirando hacia la cómoda vieja que estaba frente a ella. Esa cómoda tenía una doble tabla en el cajón inferior. La había colocado ella misma, hacía años. Nadie lo sabía. Ni siquiera Mauricio. Se levantó con dificultad. Abrió el cajón, sacó las sábanas viejas y levantó la tabla falsa. Ahí, en una bolsa sellada, estaban los papeles que nadie esperaba. Ni Mauricio. Ni Graciela. La escritura original de la casa. El documento de compra. Las facturas a su nombre. Las transferencias electrónicas de su cuenta, cada una con la referencia clara, abono hipotecario. Daniela había comprado esa casa sola. Con sus 3 trabajos. Con los ahorros de años. Mauricio solo había puesto su nombre en el contrato de luz. Para aparentar. Porque así le convenía. Graciela siempre creyó que su hijo había comprado la casa con ayuda del padre de él. Pero el padre había muerto 10 años antes. Lo que nadie sabía es que Mauricio había perdido su empleo desde hacía 6 meses, y que el dinero que entraba a la casa era de Daniela, quien limpiaba casas de ricos por las mañanas, vendía pan casero por las tardes, y cuidaba a una anciana con Alzheimer 3 noches a la semana. La casa era suya. Y nadie, absolutamente nadie, se lo iba a quitar. Daniela volvió a guardar los papeles. Cerró el cajón. Se sentó junto a Isabel, que ya se había quedado dormida, y la cubrió con una manta. Su hombro ardía. Sangraba. Pero el dolor ya no era el protagonista. Algo se había roto. Algo más que el cuerpo. Algo más que la paciencia. Y también, algo se había encendido. Ese fue el momento exacto en que Daniela dejó de tener miedo. Porque comprendió que, en esa casa, ella no era la intrusa. La intrusa era otra. Y tarde o temprano, lo entendería. Pero aún no. No todavía. Todavía no era el momento de mostrar las cartas. Primero, debía armarse. Proteger a su hija. Calcular cada paso. Como un juego de ajedrez, donde ella, la peón invisible, estaba a punto de convertirse en reina. Y cuando lo hiciera, Graciela se tragaría cada palabra. Incluso las que aún no había dicho. Porque cuando una mujer aprende a callar con estrategia, el rugido que viene después puede destruir imperios. Daniela despertó antes del amanecer. Aún tenía el hombro inflamado, cubierto por un vendaje improvisado con un pañuelo viejo y cinta adhesiva. Cada movimiento le dolía como si tuviera una piedra clavada en el hueso. Pero no se quejaba. Había aprendido a no hacer ruido. El silencio, después de todo, era su mejor armadura. Isabel seguía dormida. Respiraba con dificultad, como si su pequeño pecho cargara el peso de todo lo que pasaba alrededor. Daniela la observó unos minutos, repasando con la mirada cada curva frágil de su rostro, como si quisiera memorizarla por si el destino decidía arrebatársela. Besó su frente con delicadeza y salió al pasillo.
La casa estaba en penumbras. Solo la luz tenue de la cocina, que había dejado encendida, proyectaba sombras deformes en las paredes. Caminó descalza hasta la estufa y preparó café. No había mucho en la despensa, pero aún quedaba un poco de pan duro que racionaba cuidadosamente para no despertar sospechas. Desde que Graciela había llegado, todo era más tenso, más opresivo. Ella se adueñaba de los espacios, de los horarios, hasta del oxígeno. Con la taza en la mano, Daniela salió al patio. La lluvia de la noche anterior había empapado la tierra, y un olor húmedo y agrio flotaba en el aire. Allí, entre las plantas de albahaca que ella misma había sembrado, encontró el ladrillo. Aún tenía manchas secas de sangre. Lo levantó. Lo miró. Y lo enterró en una maceta. Volvió a entrar. A esa hora sabía que Graciela no saldría de su cuarto hasta las 10. Y Mauricio, como siempre, no estaba. Había salido la tarde anterior, antes del incidente, diciendo que tenía una junta urgente, aunque llevaba semanas sin empleo. Daniela fue al cuarto matrimonial. El cuarto que alguna vez fue un espacio de sueños compartidos y que ahora olía a colonia barata y vacío. El celular de Mauricio estaba ahí, cargando en la mesa de noche. Ella nunca había revisado sus cosas. No porque confiara, sino porque no quería ver. Porque mirar la verdad duele más que imaginarla. Pero ese día, algo en su pecho le gritó que ya era hora. Tomó el teléfono. Lo desbloqueó con la clave que conocía de memoria. Y entonces, todo cambió. Una galería repleta de fotos. No de trabajo. No de amigos. Fotos de él. Con otra mujer. En un parque. En un restaurante. En una habitación de hotel. Y no estaban solos. 2 niños. Uno tendría 6 años, el otro apenas 2. En los videos, los niños lo llamaban papá. Daniela tragó saliva. Las manos le temblaban. No de celos. No de rabia. Sino de decepción. Porque durante años, había defendido a Mauricio frente a todos. Porque cada vez que él llegaba tarde, ella le creía. Porque cada vez que la insultaba, ella lo excusaba. Porque amaba a un fantasma. A un hombre que no existía. El corazón le latía tan fuerte que pensó que despertaría a Isabel. Volvió a dejar el celular en su sitio, cuidadosamente. Salió del cuarto sin hacer ruido. Pero en su cabeza, los gritos eran ensordecedores. Mientras cocinaba avena aguada para Isabel, la puerta trasera se abrió. Era doña Lucha, la vecina. Entró sin tocar, como de costumbre. «Buenos días, niña», dijo con voz ronca, bajita, como si también supiera que había algo que no debía decir en voz alta. «Buenos días, doña Lucha». La mujer dejó una bolsa con pan en la mesa. Daniela la miró con una mezcla de agradecimiento y vergüenza. «Te vi ayer, desde mi patio. Vi el ladrillo. No quise meterme, pero...». «Gracias», interrumpió Daniela, sin mirarla a los ojos. «Estoy bien». «No lo estás. Pero eso no importa. Escucha, mija. Tú no sabes esto, pero Graciela perdió su casa hace 3 años. La vendió para pagar deudas. De juego. Esa mujer jugaba hasta los domingos en las ferias. Perdió todo. Mauricio lo sabe. Por eso te la metió a vivir aquí». Daniela sintió que algo dentro de su estómago se contraía. Graciela, que siempre hablaba de moral, que la señalaba como una mantenida, era la que había destruido su propio hogar. «Y eso no es todo», continuó doña Lucha. «Yo vi a Mauricio con otra. Una morena, bien arreglada. Con 2 niños. Los llevaba al colegio hace unos meses. Una vez le pregunté, pensando que eran sobrinos, y él me dijo que eran parte de un trabajo de fotografía». Daniela cerró los ojos. «¿Por qué me está diciendo esto ahora?» «Porque no aguanto ver cómo te tratan. Porque eres buena. Porque tu hija no merece crecer entre gritos». Daniela asintió. No dijo nada más. La vecina se fue. Y ella volvió a la habitación. Isabel estaba despierta. Tosía. Tosía como si tuviera tierra en los pulmones. Daniela le dio la avena con una cucharita rota. «Mami».
Dime, mi amor. ¿Puedo quedarme contigo hoy? Claro que sí. Daniela la abrazó. Sintió su cuerpecito temblar. Y notó algo que le heló la sangre, sangre seca en la almohada. Isabel había tosido con sangre durante la noche. El corazón le dio un vuelco. Se levantó de inmediato y fue al baño. Lavó el pañuelo que tenía sangre. Lo escondió. No quería alarmar a Isabel, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. Ese mismo día, después de que Graciela saliera a jugar bingo con unas vecinas, Daniela llevó a Isabel al centro médico. No tenían seguro. Había vencido hacía meses. Pero logró que una doctora joven, en la sala de emergencias, la revisara sin registrar datos. La doctora la miró con ojos graves. ¿Desde cuándo presenta estos síntomas? Hace semanas. Pero anoche, tosió con sangre. La doctora mandó a hacer una placa, un análisis de sangre y pruebas rápidas. Isabel se portó como una guerrera. No lloró. Solo apretó la mano de su madre con fuerza. 3 horas después, Daniela escuchó lo que no quería oír. Y no quiero alarmarla. Pero hay signos que podrían indicar una enfermedad hematológica. Necesitamos más pruebas. Hay que llevarla a un hospital especializado, lo antes posible. ¿Hematológica? ¿Leucemia? La doctora bajó la mirada. Es una posibilidad. Por favor, consígase una referencia. No puede esperar. Daniela salió del consultorio con las piernas flojas. Isabel estaba jugando con una muñeca en la sala de espera. Como si nada pasara. Como si el mundo no se hubiera detenido. Esa noche, Daniela no durmió. Mauricio no llegó. Graciela tampoco. Al parecer, se había quedado en casa de una amiga. Cuando todo estaba en silencio, Daniela volvió al cajón secreto. Sacó las escrituras de la casa, los comprobantes de pago, los talones bancarios. Cada papel era una confirmación de que, aunque la vida la pisoteara, aún tenía unas bajo la manga. A la mañana siguiente, Mauricio entró por la puerta como si nada. Con una bolsa de pan y olor a perfume de mujer. Se quitó los zapatos y se tiró en el sofá. ¿Y mi comida? Daniela lo miró desde la cocina. Está en la mesa. Avena. ¿Otra vez esa porquería? Y no hay más. ¿Y el dinero que te dejé? ¿Qué dinero, Mauricio? ¿No lo agarraste de la cómoda? Daniela sonrió por dentro. No había dejado nada. Era mentira. Pura fachada. No vi nada. Mauricio suspiró y agarró su celular. Voy a salir más tarde. Tengo un encargo con unos clientes. ¿Clientes como los niños que te dicen papá? Mauricio la miró. ¿Qué dijiste? Nada. Que no tardes. Él la observó por unos segundos. Luego se fue al baño. Daniela esperó. Esperó a que volviera a salir. A que bajara la guardia. Cada segundo era una guerra interna. Pero ella ya no era la misma. Antes de dormir, revisó el celular de nuevo. Sabía que Mauricio lo dejaba en silencio por las noches. Entró. Leyó conversaciones con una tal Lore. Fotos. Videos. Notas de voz de los niños. Papi, te extraño. ¿Vas a venir mañana, papi? Daniela respiró hondo. Había deseado que fuera mentira. Pero no lo era. Al día siguiente, se presentó en el trabajo de una excompañera de limpieza. Le pidió que la cubriera durante una semana. Le ofrecieron un turno extra. Aceptó. Todo el dinero sería para Isabel. Llamó a la Fundación Camino de Vida que atendía niños con enfermedades hematológicas. Suplicó. Rogó. Mintió. Dijo que tenía referencias. Consiguió una cita. Pero tenía que pagar una inscripción. Vendió su anillo de compromiso. El oro ya estaba desgastado. Las piedras eran falsas. Le dieron poco, pero lo suficiente. Isabel empezó a perder el apetito. Sus ojitos se veían más hundidos. Daniela le cantaba por las noches, como cuando era bebé. Pero cada noche se le rompía la voz más. Una mañana, Isabel se desmayó en la cocina.
Daniela la llevó en brazos hasta el sillón. Llamó un taxi. La llevó al hospital. Ahí, le repitieron el mismo diagnóstico, posible leucemia. Necesitaban pruebas de médula ósea, biopsias y urgencia. Mientras firmaba papeles, Mauricio llamó. ¿Dónde estás? Y en el hospital. ¿Quién está enfermo? Isabel. ¿Qué tiene? Y no lo sé aún. Pero es grave. No puedo llegar ahora. Estoy en carretera. Tengo un cliente importante. Daniela cortó la llamada. Ese día, en la sala de espera, miró a Isabel dormir en una camilla improvisada. Y entendió que ya no podía permitirse ser débil. Ni por ella. Ni por su hija. La próxima vez que Graciela entrara gritando, la próxima vez que Mauricio llegara mintiendo, no encontrarían a la misma mujer. La madre desesperada había muerto. La mujer que se levantaba iba a quemar todo. Con pruebas, con papeles, con verdad. Y no quedaría piedra sobre piedra. Ni ladrillo sobre ladrillo. Daniela bajó la mirada mientras los médicos se alejaban con las manos vacías. Habían pasado más de 3 horas esperando una camilla en un hospital colapsado. Isabel seguía en sus brazos, dormida, con la piel más pálida que nunca. El sudor en su frente no era por fiebre, era debilidad. Y cada tos era como una navaja que la desgarraba por dentro. Una recepcionista de turno, sin levantar la vista del monitor, le repitió lo mismo por tercera vez. Lo siento, señora. Sin seguro activo no podemos atenderla por este caso. Solo urgencias vitales inmediatas. ¿Toser sangre no es urgente? Preguntó Daniela con voz temblorosa. El sistema no me permite ingresarla si no hay número de afiliación vigente. ¿Y si muere aquí? Si deja de respirar, la ingresamos. Las palabras retumbaron en su cabeza como disparos. Se acercó lentamente a una de las sillas de plástico y se sentó, apretando a Isabel contra su pecho. Nadie miraba. Nadie ayudaba. El mundo se movía a su alrededor como si su tragedia fuera invisible. En los siguientes días, vendió su licuadora, su plancha, un collar que le había regalado su abuela y la única televisión de la casa. En el mercado de segunda mano le dieron apenas lo suficiente para pagar unas pastillas que solo servían para calmar la fiebre. Isabel cada vez comía menos. Tenía ojeras. Perdía peso. Y lo más inquietante, preguntaba menos. Parecía que sabía algo que su madre no le decía. Mauricio no volvía a casa desde hacía 5 noches. Respondía a los mensajes con monosílabos. Una tarde, Daniela decidió llamarlo. Marcó con el corazón latiéndole como una alarma. Contestó con voz apresurada. ¿Qué pasa? Necesito dinero. Es urgente. Isabel está peor. Estoy en medio de una reunión. No puedo hablar ahora. Por favor. No tengo ni para las pastillas. Necesito llevarla al hematólogo. Me piden dinero por adelantado. Yo también tengo problemas. No tengo ni para mí. Te llamo después. Cortó. Daniela se quedó mirando el celular como si fuera una piedra. Luego abrió la red social que usaba Mauricio para aparentar su vida perfecta. Allí estaba él. Una publicación reciente. Sonriente, con una mujer morena a su lado. Un niño sobre sus hombros. El título decía, dando lo mejor a quienes me dan lo mejor. En la mano del niño había un celular nuevo. Un modelo que costaba lo que Daniela ganaba en un mes entero limpiando casas. Sintió un vacío tan grande que no le alcanzaba el pecho para contenerlo. Esa noche, volvió a casa cargando a Isabel dormida. Graciela la esperaba en la sala, como una sombra. Con una taza de café y su cara de juicio perpetuo. ¿Y ahora qué traes? Preguntó sin interés real. Daniela no contestó. Puso a Isabel en el sofá y fue directo a la cocina. Empezó a hervir agua para hacer arroz. Graciela la siguió. Oye, ¿qué tiene esa niña? Está cada vez más flaca. Parece enferma. Seguro algo le pegaste tú con tu cuerpo enfermo. Siempre lo dije, tienes algo raro. Está resfriada, respondió Daniela, cortante. No me mientas.
Esa niña va a terminar igual que tú, triste, fea y fracasada. Deberías llevarla con su padre. Él sí sabría qué hacer. Y él está ocupado, respondió, sin mirarla. Graciela soltó una carcajada seca. ¿Ocupado? Claro. En lo que tú nunca pudiste darle, una mujer que valga la pena. Tú solo sabes lavar platos y llorar. Por eso mi hijo se fue. Porque se cansó de estar con una mujer mediocre que no sabe ser madre ni esposa. Las palabras le llegaron como balas. Daniela apretó el cuchillo con el que picaba cebolla. Sus dedos estaban tensos. Por un segundo pensó en responder con gritos. Con verdades. Con rabia. Pero se detuvo. No era el momento. Solo se giró lentamente. No te metas con mi hija, dijo en voz baja, con una calma que asustaba más que un grito. Ah, ¿y qué me vas a hacer? ¿Lanzarme un sartén? Anda, atrévete, a ver si no te saco de esta casa a patadas. Daniela se dio vuelta, sin más. Terminó la comida, dio de comer a Isabel, la llevó a la cama, la tapó con una manta delgada y se encerró en el baño. Cerró con seguro. Se sentó en el piso. Y rompió. Lloró en silencio, apretando los dientes para no hacer ruido. Lloró hasta quedarse sin aire. Hasta que los ojos le ardieron. Se abrazó las piernas. Empezó a sentir que el pecho se le cerraba. Que el corazón le palpitaba en las sienes. Que el mundo se volvía una caja sin aire. Le faltaba oxígeno. No era la primera vez. Había tenido ataques de ansiedad en el pasado. Pero ahora eran más intensos. Más seguidos. Ya no podía fingir que estaba bien. Al día siguiente, llevó a Isabel al parque, buscando que le diera un poco de sol. No tenía dinero para médicos, pero al menos el aire era gratis. Allí, mientras la niña pintaba con palitos sobre la tierra, se acercó un hombre de bata blanca. Tenía ojeras, una mochila al hombro y la barba sin afeitar. Sonreía como quien conoce el dolor ajeno. Disculpa. ¿Puedo sentarme? Daniela lo miró con cautela. Asintió. Soy Tomás. Médico voluntario. Trabajo en una fundación aquí cerca. Paso a veces por este parque porque me ayuda a ver otra cara de la ciudad. Yo soy Daniela. Y ella es mi hija, Isabel. Tomás observó a la niña. Con una mirada profesional, disimulada, pero clara. ¿Está bien? Daniela bajó la cabeza. No lo sé. Le están haciendo estudios. No tengo seguro. Apenas tengo para darle algo de comer. Tomás asintió despacio. ¿Qué síntomas tiene? Daniela dudó. Luego, como si algo dentro de ella se derrumbara, empezó a hablar. Todo. Las fiebres. La sangre. La debilidad. Las visitas al hospital. La indiferencia del sistema. El padre ausente. La suegra hostil. Tomás no interrumpió. Solo escuchó. Al terminar, Daniela sintió como si se hubiera quitado una piedra del alma. Tomás le tendió una tarjeta. Vente mañana a la fundación. No tienes que pagar. Tengo que hacerle unos exámenes básicos. De ahí decidimos qué camino seguir. Daniela lo miró como si no creyera que alguien aún pudiera ofrecer algo sin esperar nada. Gracias, de verdad. Tomás sonrió. Hay más madres como tú de las que imaginas. Mujeres invisibles, que cargan con todo, sin que nadie lo note. Pero yo sí las veo. Daniela volvió a casa esa noche con un poco de esperanza en el bolsillo. Poca, pero real. Mauricio seguía sin aparecer. Su celular ya ni siquiera sonaba. Graciela estaba tirada en el sofá viendo telenovelas, fumando un cigarro, como si el mundo no se estuviera desmoronando alrededor. ¿Y ahora qué hiciste? Preguntó al verla entrar con una sonrisa apagada. Conseguí ayuda médica para Isabel. ¿Y cómo pagaste? No voy a pagar. Es una fundación. Graciela bufó. Seguro es una de esas cosas para pobres. Ya ves lo que das, lo que recibes. Daniela no contestó. Durmió esa noche junto a Isabel, abrazándola, acariciándole el pelo.
Pensó en el futuro, en cómo escapar, en cómo reconstruirse. Al día siguiente, fue con Tomás. Hicieron exámenes rápidos. Tomás le explicó que había señales de alerta, pero necesitaban estudios más profundos. Acordaron que él ayudaría con una referencia médica en un hospital donde tenía conocidos. Antes de irse, Tomás la miró con seriedad. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Mauricio es tu esposo? Daniela asintió. Tomás apretó los labios. Creo que lo he visto. Hace 2 semanas. En un hotel cerca del centro. Con una mujer embarazada. Daniela sintió que todo el aire desaparecía otra vez. ¿Estás seguro? Sí. Lo vi de cerca. Estaba en la recepción. Él me saludó. Pensé que era una pareja común. Hasta ahora. Daniela no dijo nada. Solo bajó la mirada. Dentro de ella, algo se quebró otra vez. Pero también, algo más creció. Como una semilla que espera el momento exacto para florecer en medio del incendio. Y ya estaba germinando. No era odio lo que crecía dentro de Daniela. Era algo más antiguo, más profundo. Era la conciencia de haber vivido engañada demasiado tiempo, de haber confiado en palabras vacías y soportado el peso de mentiras vestidas de amor. Lo que germinaba no era venganza, era claridad. Y con la claridad, venía la decisión. Esa noche, mientras Isabel dormía abrazada a su muñeca rota, Daniela se levantó y abrió el cajón oculto. Sacó los papeles. La escritura de la casa, los comprobantes de pago, los talones bancarios firmados con sudor, con sacrificios que nadie vio. El papel no mentía. Ese lugar era suyo. Todo, cada pared desconchada, cada azulejo roto. Lo había pagado ella. Mauricio nunca aportó más que excusas. Guardó todo en una carpeta. La cubrió con una bolsa plástica y la metió dentro de la mochila con la que salía a trabajar. El corazón le latía como si tuviera un tambor adentro. Respiró profundo. Sabía que ahora tenía que ser cuidadosa, silenciosa, estratégica. A la mañana siguiente, dejó a Isabel con Doña Lucha. No le dijo nada a Graciela. Tomó el primer bus al centro de la ciudad y caminó varias calles hasta llegar a una oficina pequeña con una placa oxidada. Licenciado Celina Ríos, Derecho Familiar y Civil. Esperó más de 1 hora, sentada en una silla de plástico con el alma encogida. Cuando por fin la atendieron, entró sin saber bien cómo empezar. Celina era una mujer de unos 40, cabello canoso a propósito y una expresión directa. Escuchó a Daniela sin interrumpirla, mientras hojeaba los papeles uno por uno. Al terminar, se quitó los lentes y cruzó los brazos. Tienes la casa completamente a tu nombre. No hay vuelta atrás. Está legalmente adquirida por ti. Él solo figura como responsable de servicios, pero eso no significa nada ante la escritura. Te pertenece. Daniela sintió que algo se liberaba dentro de ella. Un alivio leve, como una bocanada de aire después de estar mucho tiempo bajo el agua. ¿Y si él quiere sacarme? ¿Si me acusa de algo? No puede. No sin pruebas. Y tú tienes documentos. Ahora bien, ¿has notado alguna falsificación en los últimos meses? ¿Papeles que tú no recuerdas haber firmado? Daniela bajó la mirada. Sí. Recibí hace poco una notificación bancaria de una tarjeta de crédito a mi nombre. Pero yo no firmé nada. Celina frunció el ceño. Necesito que busques esos papeles. Si él falsificó tu firma, podemos denunciarlo. Y eso cambia todo. No solo se vuelve un delito penal. También te da una ventaja en cualquier proceso de separación o custodia. Daniela asintió. Salió de ahí con más certezas que miedo. Ya no era la mujer rota que se escondía del grito. Era la mujer que observaba. Que esperaba. Que se preparaba. Al llegar a casa, encontró a Graciela dándole una sopa instantánea a Isabel. Todo parecía normal, hasta que escuchó las palabras que marcarían ese día. Tu madre nunca hace nada bien. Siempre fue floja. Por eso tu papá se aburrió. Mira cómo está esta casa, toda sucia. Si yo fuera la dueña, esto estaría como nuevo. Isabel bajó la cabeza.
Daniela dejó su mochila en el suelo y entró a la cocina. Tenía el rostro tranquilo, pero sus ojos eran fuego. No vuelvas a hablarle así a mi hija. Ni una vez más. Graciela levantó la ceja. ¿Y ahora qué? ¿Vas a ponerte valiente? No se trata de valentía. Se trata de límites. Y tú acabas de cruzar el último. Mira, muchachita, tú estás aquí por mi hijo. Si él quisiera, te echa hoy mismo. Esta casa es suya, no tuya. Y yo no me voy a callar mientras crías a esa niña con tanta debilidad. Esta casa es mía, respondió Daniela sin levantar la voz. Y lo único débil aquí es tu sentido de realidad. Mi hija es fuerte. Mucho más de lo que tú has sido en toda tu vida. Isabel, desde la mesa, la miró con admiración contenida. Graciela quedó en silencio. Era la primera vez que Daniela la enfrentaba así. Algo en su interior se sintió amenazado. Daniela no esperó respuesta. Tomó a su hija y se la llevó al cuarto. Por la noche, empezó a buscar entre los cajones viejos de Mauricio. Revisó papeles, sobres abiertos, carpetas llenas de polvo. Hasta que lo encontró. Un contrato bancario a su nombre, con su firma, una firma que ella nunca había trazado. Lo metió en la misma carpeta que tenía la escritura de la casa. Guardó todo en un lugar más seguro. A las 3 de la madrugada, Mauricio llegó. Borracho. Tambaleante. Cerrando la puerta con un golpe. El ruido despertó a todos. ¿Qué hacen durmiendo tan temprano? ¿Que esto es una casa o una funeraria? Daniela salió del cuarto. O baja la voz. Isabel está durmiendo. No me digas qué hacer. Esta es mi casa. No lo es. ¿Qué dijiste? Daniela no respondió. Mauricio golpeó la mesa con el puño cerrado. El sonido fue seco, violento. Una de las sillas se cayó al suelo. Te he aguantado años. Ti y a tu hijita enferma. Te estoy harto. Daniela no se movió. No lloró. Solo lo miró. Lo miró con una dignidad tan alta que hizo temblar al que gritaba. ¿Quieres golpearme? Hazlo. Pero recuerda que Isabel te está viendo. La niña estaba en la puerta del cuarto. En pijama. Con la cara asustada y el cuerpo temblando. Mauricio giró. La vio. Y por un segundo, bajó la mirada. Murmuró una grosería, tomó sus llaves y salió. Daniela se acercó a Isabel. La abrazó. ¿Tienes miedo? No, mami. Solo estoy cansada. Ya casi todo va a cambiar. Esa noche, Daniela no durmió. Revisó los papeles una vez más. Pensó en las palabras de la abogada. En Tomás. En los días que quedaban antes de la cita médica. Por la mañana, revisó los bolsillos del pantalón que Mauricio había dejado tirado. Había un recibo. Un ticket de farmacia, en otro barrio. Y un pequeño papel doblado. Lo abrió. Una nota. Te espero en el hospital mañana. Me harán la cesárea. Espero estés conmigo. Lorena. Daniela sintió que la sangre le bajaba a los pies. Otro hijo. Mauricio iba a ser padre otra vez. Y mientras su hija dormía entre fiebres y medicamentos vencidos, él sonreía en otro hospital, en otra cama, con otra mujer, que probablemente también creía que él era un buen hombre. Guardó la nota. No dijo nada. No rompió nada. Solo volvió al cuarto. Se sentó junto a Isabel. La abrazó. Y miró por la ventana con los ojos llenos de fuego. Porque lo que vendría ahora no era rencor. Era justicia. Y nadie saldría ileso. Daniela se despertó con la garganta seca y la mirada fija en el techo rajado del cuarto. Había pasado la noche con los ojos abiertos, abrazando a Isabel, mientras el cuerpo de su hija oscilaba entre fiebre y escalofríos. A cada hora que pasaba, el miedo se le anclaba más profundo en el pecho, pero no se lo permitía. No podía derrumbarse. No ahora. Ese mismo día comenzó a grabar. No con cámaras grandes ni tecnología sofisticada. Usó su celular antiguo, ese que apenas aguantaba unas pocas horas de batería, y lo escondió entre libros, detrás de floreros,
dentro de un tarro de galletas vacío en la cocina. Había aprendido a no hacer ruido, pero ahora aprendía a documentar cada palabra, cada grito, cada humillación. Lo que Graciela decía cuando nadie más escuchaba. Lo que Mauricio escupía cuando llegaba ebrio, con los labios manchados de alcohol y mentiras. La primera grabación fue esa misma tarde. Y ya ni siquiera puedes limpiar bien, soltó Graciela, mientras lanzaba una servilleta al piso. Esta casa huele a ti. Y tú hueles a derrota. Está limpia, señora, respondió Daniela con voz neutra, sabiendo que el celular grababa cada sílaba. Y deja de llamarme señora. No eres nadie para ponerme títulos. El día que te largues de aquí, mi hijo volverá a ser feliz. Esta casa debería estar a su nombre, como siempre fue la idea. La casa está a mi nombre. ¿Y quién te crees para hablarme así? Graciela se acercó, con los ojos desorbitados. ¿Una mujer enferma, sin esposo, sin futuro? Eres una carga, igual que esa niña. Si yo fuera tú, me desaparecería del mapa. Daniela no respondió. Solo siguió cortando verduras. El celular seguía grabando. Horas después, cuando Mauricio llegó, venía hablando por teléfono. No, mi amor, claro que estoy contigo, sí. Solo estoy aquí por la niña. Ya casi terminó esto y me voy, sí, ya falta poco para que nos vayamos juntos. Entró a la cocina y colgó al ver a Daniela. ¿Qué haces parada como estatua? Cocinando. ¿Quieres cenar? Mauricio bufó. No, gracias. Ya comí algo mejor. Daniela siguió removiendo la olla. Desde el frasco de arroz, el celular captaba todo. Al día siguiente, Daniela volvió con Celina, la abogada. Le entregó una memoria USB con audios y una copia del contrato bancario donde Mauricio había falsificado su firma. Y esto es grave, dijo Celina, tras escuchar varios minutos. Aquí hay material para presentar una demanda. Pero te recomiendo una estrategia más completa. Reúne pruebas. Muchas. Quiero que cada palabra de abuso quede registrada. No es solo por la casa. Es por ti. Por tu hija. Porque una mujer rota sin pruebas no tiene voz en los tribunales. Pero una mujer rota con pruebas, tiene poder. Daniela asintió. Salió de la oficina con más fuerza que miedo. Esa noche, mientras Isabel dormía, Daniela encontró a Graciela y Mauricio conversando en voz baja en la sala. Esa mujer nos va a joder, mamá. Ya está sospechando de todo. Por eso te digo que pongas algo en su contra. Inventa que te golpea, que te acosa. Lo que sea. Si la metemos en problemas legales, perdemos el rastro de la casa, y mientras tanto, tú le sacas los papeles. Algo debe tener guardado. Revísale la ropa, el cuarto, el baño. No quiero meterme en eso. ¿Qué es tu casa? La construimos juntos. No vamos a dejar que esa cualquiera nos quite todo. Daniela se congeló tras la pared. Tragó saliva. Grabó los últimos segundos y se alejó sin hacer ruido. Ya no se trataba solo de violencia emocional. Era una conspiración. Una planificación para destruirla. Al día siguiente, fue a la fundación con Tomás. Él la recibió con preocupación. ¿Cómo está Isabel? Peor. Tiene días con sangrado nasal y manchas en la piel. Vamos a internarla. Ya hablé con el hospital de niños. Tengo un colega allí que puede conseguirnos una cama. Pero necesitamos una orden judicial para acelerar el proceso. Estoy tratando de mover algunos contactos. Daniela lo miró con gratitud. ¿Por qué haces todo esto? Tomás sonrió. Porque cuando mi madre estuvo enferma, nadie la ayudó. Y vi cómo se rompía por dentro sin decir nada. Tú eres esa mujer ahora. Pero no vas a morir en silencio como ella. Vas a sobrevivir. Y vas a ganar. En la sala de espera, mientras Isabel jugaba con un rompecabezas, una mujer entró. Morena, embarazada, con los ojos cargados de ojeras. Daniela la reconoció al instante. Lorena. Tomás también la miró. La sorpresa fue mutua. Tú eres. Lorena, dijo la mujer. ¿Tú eres Daniela? Se quedaron frente a frente.
El aire se volvió denso. Vine a una revisión. Me adelantaron la cesárea. Mañana es el día. Daniela respiró hondo. Mauricio no está aquí. Lorena tragó saliva. ¿Sigues con él? ¿Tú lo sabías? Me dijo que estaba divorciado. Que vivía solo con su hija porque tú lo habías abandonado. Daniela bajó la mirada. Sonrió con tristeza. Qué bien miente. Lorena se sentó, cansada. ¿Hace cuánto sabes? Desde que vi sus fotos contigo y tus hijos. Desde que encontré tu nota. Desde que se inventa negocios cuando en realidad compra pañales para tu bebé. Lorena rompió en llanto. Yo no sabía. Te juro que no lo sabía. Daniela no tenía odio en los ojos. Solo verdad. No estoy aquí para culparte. Estoy aquí porque mi hija podría morir, y él la ha olvidado por completo. Tomás intervino. Lo que importa ahora es Isabel. No ese hombre. Daniela asintió. Lorena se limpió las lágrimas y sacó algo de su bolso. Toma esto. Es una copia de un documento. Mauricio firmó un préstamo hace 2 semanas, a nombre tuyo. Me pidió que llevara los papeles. Yo no sabía que no eras tú. Hasta ahora. Era un contrato. Daniela lo reconoció. Esa era su firma, falsificada. Y gracias. Esto puede salvarme. Lorena se levantó con dificultad. No sé qué voy a hacer. Pero ahora sé con quién estaba viviendo. Daniela se quedó sentada en silencio. Por dentro, una tormenta. Por fuera, piedra. Los días siguientes fueron una danza entre hospitales, abogados y grabaciones. Isabel fue internada. Tenía niveles críticos de plaquetas. El diagnóstico ya no era una sospecha. Era leucemia linfoblástica aguda. Tomás estuvo ahí todo el tiempo. Daniela apenas podía mantenerse de pie. Se turnaban para dormir al lado de Isabel. Mauricio no apareció. Una noche, mientras Daniela le acomodaba la cobija a su hija, Tomás se acercó. ¿Estás lista? Sí. Ya tengo todo. ¿Y la policía? Vendrán. A las 8. Con una orden. Ya no quiero esconderme. Esa mañana, Daniela llegó a casa. Dejó a Isabel con Tomás en el hospital. Preparó café. Limpiaba con calma. Como quien sabe que algo grande está por pasar. A las 8 en punto, tocaron la puerta. Mauricio abrió. Eran 2 oficiales. Detrás de ellos, Celina. Y detrás, Lorena. Graciela salió del cuarto. Se congeló al ver el cuadro. ¿Qué está pasando aquí? Daniela apareció con la carpeta en las manos. Silencio. Ahora me toca hablar a mí. Y por primera vez, todos la escucharon. Daniela se mantuvo de pie en medio de la sala, sin titubear, con la carpeta de documentos apretada contra su pecho. Frente a ella, Mauricio cruzaba los brazos con arrogancia disfrazada de calma, Graciela la miraba con desprecio disimulado, y Lorena, de pie junto a la puerta, tenía el rostro pálido, como si acabara de despertar de un mal sueño. Los 2 policías y la abogada Celina esperaban en silencio. El momento había llegado. Y no había vuelta atrás. Daniela respiró profundo. Su voz salió firme, sin rencor, sin llanto. Durante años soporté insultos, golpes, abandono, me rompieron en pedazos mientras fingía que todo estaba bien. Fingí para proteger a mi hija, para mantener esta casa en pie, para no quedarme sin nada. Pero ya no voy a fingir más. Esta casa es mía. No es de Mauricio. No es de nadie más. Sacó los documentos y los entregó a Celina. Ella los desplegó sobre la mesa. Aquí está la escritura. Firmada y sellada. Propiedad exclusiva de Daniela Reyes Ortega. Todos los pagos están a su nombre. Comprobantes, transferencias, hasta los impuestos del predial. Ningún papel vincula legalmente a Mauricio con esta casa. Mauricio se adelantó, furioso. Eso no prueba nada. Todo lo hiciste a mis espaldas. Que eres una manipuladora. Celina alzó una ceja.
¿A tus espaldas? Aquí hay pruebas de que falsificaste firmas para abrir cuentas a su nombre. Lorena entregó esta copia. ¿Te suena? La abogada colocó el documento bancario sobre la mesa. Mauricio lo miró y empalideció. Intentó hablar, pero solo salió un ruido seco de su garganta. Daniela continuó. Además de eso, grabé cada insulto, cada humillación, cada amenaza. Tengo horas de audios donde tú y tu madre hablan de cómo quitarme esta casa, cómo hacerme parecer loca, cómo planear que me acusaran de violencia. Todo está aquí. Mostró una memoria USB y la colocó frente a los oficiales. También hay grabaciones en las que Graciela insulta a mi hija, la llama inútil, la menosprecia, incluso después de saber que está enferma. Graciela dio un paso atrás. La piel se le puso ceniza. Luego, sin poder sostenerse, cayó de rodillas. Perdóname. Yo no sabía que la casa era tuya. Pensé que era de mi hijo. Solo intentaba protegerlo. No sabía que tú. Daniela se acercó, pero no para consolarla. Tú sabías todo. Sabías que él me estaba engañando con otra mujer. Sabías que esta casa era lo único que me quedaba. Y aún así me golpeaste, me insultaste, me llamaste basura. Y lo hiciste frente a mi hija. Así que no, Graciela, no es perdón lo que vienes a pedir, es miedo. Porque ahora sabes que ya no puedes pisotearme. Mauricio explotó. Todo esto es un show. Una trampa. Me estás envenenando contra mi madre. Tú no eres nadie sin mí. Se lanzó hacia Daniela, pero uno de los policías lo detuvo en seco, lo inmovilizó y le puso las esposas con precisión. Mauricio forcejeó, gritó, insultó, hasta que su voz se volvió apenas un murmullo amargo. Queda detenido por falsificación de documentos, intento de fraude, violencia doméstica y abuso económico. Todo será presentado ante el juez. Lorena, con los ojos empañados, dio un paso hacia atrás. Miró a Daniela con respeto y tristeza. Lo siento tanto. Me usó. Me mintió. Me decía que tú lo habías abandonado, que no querías cuidar de Isabel. Daniela la miró sin rencor. Y ya no importa. Lo importante es que sabes quién es de verdad. Protégete. Por tu hijo. Graciela seguía en el suelo, sollozando. Cuando los oficiales se llevaron a Mauricio, intentó levantarse y alcanzarlo. Mauricio. Mi hijo. No te lo lleven. Ella te está haciendo daño. Mauricio no volteó. Solo la miró por un instante antes de subir a la patrulla. La puerta se cerró de golpe. Y todo quedó en un silencio denso. Daniela caminó lentamente hasta la puerta. Se giró y miró a Graciela. Tienes una hora para empacar tus cosas. Graciela alzó la mirada, sorprendida. ¿Me estás echando? Sí. Pero no tengo a dónde ir. No es mi problema. No después de todo lo que hiciste. Celina intervino. Legalmente, Daniela tiene todo el derecho. Cualquier intento de permanecer aquí puede ser denunciado como usurpación. Graciela empezó a balbucear, a pedir, a prometer que cambiaría, que solo necesitaba un poco de tiempo. Pero Daniela ya no escuchaba. La fuerza que la sostuvo durante años la mantenía de pie. Firme. Serena. Se fue al cuarto. Abrió el closet, sacó una maleta vieja y la colocó frente a la puerta de Graciela. Aquí tienes. Te doy una hora. Y volvió al cuarto de Isabel. Se sentó junto a su cama, acarició su cabello, respiró hondo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Isabel sonrió. ¿Ya no van a gritar más? No, mi amor. Ya nadie va a gritarnos nunca más. Tomás llegó poco después, con noticias del hospital. La cirugía está programada para mañana. Es riesgosa. Pero la están estabilizando. Daniela asintió. No lloró. Solo tomó la mochila de Isabel, metió 2 mudas de ropa, una manta y un cuaderno de dibujos. Vamos. Graciela ya no estaba. La maleta seguía ahí, abandonada. Nadie preguntó por ella. En el hospital, los médicos prepararon todo. Daniela firmó papeles sin leer, con el alma en la garganta.
Antes de entrar al quirófano, Isabel la tomó de la mano. Mami, si algo me pasa, prométeme que vas a seguir luchando. Eres más fuerte que las heroínas de mi cuaderno. Daniela se inclinó y la besó en la frente. No te va a pasar nada. Porque tú también eres una heroína. Y vamos a seguir luchando, juntas. Las puertas se cerraron. Las luces se encendieron. Y mientras las máquinas comenzaban a sonar, la vida de Isabel pendía de un hilo. Pero Daniela ya no tenía miedo. Había perdido todo, menos su dignidad. Y esa, nadie se la volvería a arrebatar. Nunca más. Las horas en la sala de espera fueron una eternidad suspendida. Daniela se quedó allí sentada, con la manta de Isabel entre las manos, apretándola contra su pecho como si eso pudiera mantenerla con vida, como si su calor pudiera colarse a través de los muros del quirófano y alcanzarla. El quirófano tenía luz blanca en exceso y frío de cementerio, pero lo que más la golpeaba era el silencio. El mismo silencio que tantas veces había aprendido a soportar, ese que duele más que los gritos, el que te hace cuestionarlo todo. Tomás estaba a su lado, sin decir palabra. Él entendía. A veces no se necesita hablar. Solo estar. Pasaron 5 horas. Después, 6. A la 7ª, un médico salió. Alto, con el rostro cubierto por la mascarilla todavía. Daniela se puso de pie como si le hubieran conectado un cable directo al corazón. ¿Cómo está mi hija? El médico se quitó la mascarilla despacio, como si temiera que sus palabras fueran a partirla en dos. La cirugía fue un éxito. El procedimiento fue complicado, pero respondió bien. Aún no estamos fuera de peligro, pero ha superado la fase más crítica. Daniela sintió que las piernas le fallaban. Se sentó, cubriéndose el rostro. Lloró sin pudor. Sin miedo. Esta vez las lágrimas no eran de desesperación, eran de alivio. Tomás la abrazó con cuidado, sin cruzar el límite. Ella no lo apartó. Horas más tarde pudo ver a Isabel, aún dormida, conectada a monitores, con la piel pálida, pero respirando por sí sola. Tomó su mano pequeña y la besó con devoción. Se quedó allí, velándola como una madre que ha sobrevivido a la guerra. Porque eso era. Una sobreviviente. Los días que siguieron fueron de cuidados intensivos, medicamentos, ajustes, pero Isabel mostraba señales de recuperación. Respondía, sonreía débilmente, pedía sus dibujos, preguntaba por su osito. Poco a poco la niña resurgía, como si su alma se aferrara con uñas diminutas a la vida que todavía no quería dejar. Mientras Isabel sanaba, Daniela comenzó a reconstruirse también. No con rapidez, sino con firmeza. Había vivido años enterrada, con la tierra del desprecio sobre su espalda, pero ahora cada día era como sacar una piedra más del pozo, respirar un poco más profundo. Una mañana, mientras tomaba café en una banca del hospital, Tomás se sentó a su lado. Tu hija es fuerte. Como tú. Daniela sonrió, con las manos temblorosas por el cansancio. No sabía que podía hacerlo. Pensé que la fuerza se me había terminado hace mucho. La fuerza no desaparece. Se transforma. Hubo una pausa. Daniela lo miró. ¿Por qué me ayudaste? Tomás suspiró. Porque tú me recordaste a mi madre. Y esta vez no quise quedarme de brazos cruzados. No hablaron de amor. No había lugar para eso aún. Había respeto. Y eso ya era más de lo que Daniela había conocido en años. Cuando Isabel recibió el alta, fue como salir de una tormenta. Daniela la llevó de la mano por los pasillos, despacio, sintiendo que cada paso era una victoria. Afuera, el sol brillaba. Pero no era el mismo. Ahora tenía otro color. Uno más real. En casa, todo era distinto. Las paredes eran las mismas, pero ya no dolían. El silencio ya no apretaba el pecho. Daniela cocinaba con Isabel, pintaban juntas, cantaban canciones infantiles. La casa ahora sí era un hogar. Una semana después de volver, Daniela encontró una carta anónima en la puerta. La reconoció por la caligrafía. Era de Graciela. Estoy sola. Me lo merezco. No pido volver. Solo quería decirte que lo siento. Perdí la cabeza. Perdí todo. Cuida a Isabel.
Es lo único hermoso que tiene esta familia. Daniela no respondió. Pero una tarde, al cruzar el mercado, la vio. Graciela estaba en una esquina, sentada en una silla plástica, vendiendo dulces caseros. Tenía el cabello recogido, el rostro cansado, y una mirada apagada. Al verla, no levantó la mano, no se acercó. Solo bajó la cabeza. Daniela siguió caminando. A veces, el castigo más duro es el propio recuerdo. De Mauricio no volvió a saber mucho. La policía le confirmó que seguiría en proceso por fraude, violencia doméstica y falsificación de documentos. Lorena había testificado en su contra. El hijo de ambos nació, y ella decidió mudarse a otra ciudad, empezar de nuevo. Antes de irse, pasó a ver a Daniela. Sé que no puedes perdonarme, pero solo quería darte las gracias. Daniela le tomó la mano. No necesito perdonarte. Ya entendí que todas fuimos víctimas de las mismas mentiras. Ambas se abrazaron. Era un cierre necesario. No entre enemigas. Entre mujeres que habían sobrevivido a la misma tormenta. Con el paso de los meses, Daniela decidió hacer algo más. Abrió un pequeño comedor comunitario en el barrio. Lo llamó A las Rotas. Un espacio para madres solteras, mujeres en crisis, niñas vulnerables. Vendía almuerzos económicos, daba charlas, repartía comida los domingos. Todo con la ayuda de algunas vecinas que antes solo la miraban de lejos, pero que ahora la admiraban en silencio. Cada vez que una mujer llegaba llorando al comedor, Daniela le servía un plato caliente y le decía la misma frase: no estás sola. Ya no. Tomás la visitaba de vez en cuando. Tomaban café, hablaban de Isabel, compartían silencios cómodos. Él entendía que ella todavía estaba sanando, y nunca presionaba. La acompañaba. Y ella lo aceptaba. Como a un faro tranquilo que no necesita gritar para guiar. Isabel volvió a la escuela. Más flaca, más callada, pero con una sonrisa firme. Un día, mientras hacían tareas en la mesa del comedor, Daniela la miró y le preguntó: ¿estás feliz? Isabel levantó la mirada. Sí. Porque ahora ya no tengo miedo de dormir. Porque sé que estás aquí. Daniela contuvo las lágrimas. La abrazó. Y en ese abrazo había algo más que amor. Había reparación. Meses después, en un evento local del barrio, Daniela fue invitada a dar una charla sobre violencia familiar. Subió al escenario improvisado, con un micrófono sencillo y la voz temblorosa. Miró al público. Muchas mujeres. Algunas con niños en brazos. Otras solas. Otras con moretones que no necesitaban explicación. Durante mucho tiempo pensé que callar era la única forma de sobrevivir. Pensé que si no hablaba, si no molestaba, si aguantaba, todo mejoraría. Me equivoqué. Callar no es lo mismo que resistir. Callar te mata lento. Hoy estoy aquí porque un día decidí hablar. Y cuando hablé, mi mundo se cayó, pero yo no me fui con él. Me quedé. Y construí uno nuevo. Y aprendí que no hace falta tener todo para empezar. Solo hace falta valor. Y un motivo. El público aplaudió. Pero ella no habló por los aplausos. Habló por todas las que todavía no podían hacerlo. Esa noche, al cerrar el comedor, se quedó sola. Miró el cielo. Había estrellas. Sintió el aire fresco acariciarle el rostro. Cerró los ojos. Había perdido tanto. Se había roto tantas veces. Pero ahí estaba. De pie. En su propia casa. Con su hija sana. Sin cadenas. Con su dignidad intacta. Y entonces, lo susurró al viento. Gracias por no dejarme morir del todo. Porque a veces la vida te entierra viva, pero hay mujeres que florecen incluso bajo la tierra. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Daniela Reyes Ortega, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita.
Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.